Hola, ¿qué tal? Soy NLP de nuevo y en este video te traigo una forma distinta de entender cómo funciona un compresor de audio. Vamos a dejar por un momento de lado los números, las gráficas y pensar en esto como si fuéramos escultores del sonido. Imagina que tenés al frente un bloque de piedra, ¿cierto? Y en esta analogía vamos a representar el compresor como el cincel, nuestro brazo, ¿cierto? En el caso pues del escultor, la visión sería nuestro oído. Por ejemplo, el ataque podría ser representado como ese momento donde decidimos dar el golpe. Puede ser que empecemos suave hasta más fuerte, como que empecemos de una vez fuerte en un momento. El rateo podría ser representado como la fuerza que introducimos al martillo para poder esculpir. El release podría decirse que es como la cantidad de martillazos que vamos dando antes de terminar la figura que queremos en ese instante. Cada parámetro moldea la forma del sonido como si estuviéramos esculpiendo la masa sonora, por decirlo así. Y para que todo esto se entienda mejor, he armado un ejemplo visual muy rudimentario, pero quizás la manera en que mucha gente podría entender como los conceptos detrás de la compresión. Primero vamos a ver el siguiente ejemplo que he hecho a través de dibujitos y líneas y demás. Bueno, aquí rápidamente pues he dibujado una onda, pues una representación gráfica muy rudimentaria, y vamos a suponer que eso rojo es una onda de audio, una señal de audio. Y lo que vemos en la barra vertical es la escala de decibeles, 0 dBs. Y lo que vemos en la barra horizontal es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una señal de audio pues llega con una intensidad de decibeles que va disminuyendo a lo largo del tiempo. Y esta es la representación del dibujo de líneas rojas. Entonces, ¿qué pasa? El threshold se puede definir como que actúa sobre la barra vertical, ¿cierto? Define el nivel. Déjenme escoger por aquí otro color. El threshold nos va a definir como nos va a definir en qué nivel empieza a afectar el compresor. Por ejemplo, si yo le digo en menos 10, pues partimos de aquí. Y en ese momento él empieza a afectar esta señal que sobrepasa ese nivel. El attack nos va a definir en qué momento del tiempo va a actuar. Pongámosle otro color por aquí, digamos que azul. Si yo le digo que empiece a operar en, no sé, 50 milisegundos, supongamos que está aquí. Entonces él va a dejar pasar como este primer momento. Y más o menos por aquí va a empezar a comprimir en este punto, en los 50 milisegundos. Si en esos 50 de aquí a acá supera los menos 10 que hemos establecido en el threshold, pues él va a actuar. Si no, pues podemos configurar un poco más abajo el threshold para poder comprimir o moldear lo que necesitamos. Y ahora el release, ¿qué es? Es cuánto tiempo va a durar comprimiendo cuando la señal baje de este punto del umbral, o está por debajo del umbral que hemos establecido. Se queda unos momentos más comprimiendo como para suavizar la salida y que no sea tan abrupta. Más o menos así es como funciona. Entonces, si queremos atenuar el ataque, pues simplemente establecemos un ataque mucho más rápido. Si queremos un nivel específico, pues ajustamos el threshold de acuerdo a lo que estemos buscando. Si queremos enfatizar el ataque, entonces lo podemos abrir mucho más para que empiece a afectar más adelante y dejando el pico intacto. Se quedaría como este pico intacto aquí si establecemos, por ejemplo, 100 milisegundos más o menos, y así sucesivamente con todas las señales. Entonces hay que conceptualizar muy bien esto para poder entender cómo vamos a afectar la señal más adelante. Ahora sí que ya has visto un poco de manera muy rudimentaria, por cierto, más o menos cómo funcionan los parámetros de la compresión. Vamos a realizar un ejemplo en nuestro DAW. Para el ejemplo en el DAW, pues simplemente he añadido un canal de instrumento virtual con una onda cuadrada. Voy a añadir de hecho más para que pegue duro en el nivel, y la he diseñado de manera que tenga como una forma específica aquí con la envolvente. Si vemos, pues tiene un pico muy pronunciado seguido de una caída y luego se sostiene en el tiempo para finalizar en una caída abrupta. Esta es como la señal que he diseñado para este ejemplo con este sintetizador de audio. Técnicamente esta onda tiene un PLR, Peak to Loudness Ratio, de 15,
¿sí? Según eso, según el medidor de Melda, es decir que la diferencia entre el pico y como el nivel promedio es de 15 decibeles, es bastantico. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el compresor? Ya una vez entendido más o menos los parámetros. Simple, como iniciamos hablando acerca del escultor y tal, pues lo que vamos a hacer aquí es simplemente esculpir la onda. Supongamos que esta onda es un redoblante, de hecho tiene pues una forma similar a lo que vendría siendo algo de percusión. Entonces digamos que queremos enfatizar la pegada, ya que no tiene mucha. Pues aquí ya tengo como unos compresores con los que estuve experimentando anteriormente de iniciar esta grabación y tengo como unos parámetros configurados. Entonces, ¿qué quiero? Si quiero enfatizar la pegada, pues simplemente me alejo una ventana de tiempo de 100 milisegundos del pico. Es decir, que empiece a actuar después, una vez entre el pico, que se espere 100 milisegundos para empezar a comprimir. Establecí un ratio de 4:1 y un release de 10 milisegundos para que lo suelte justo cuando termina abruptamente la señal, pues la suelte de una y no se encadene con el siguiente pico. Lo que haría es bajarme como toda la señal. Mira cómo cambia abruptamente la señal y se enfatiza el pico inicial. Ahí bajé el threshold de manera que se enfatizara únicamente esos primeros 100 milisegundos. Mira la diferencia sonora y cómo cambia la señal. Mira que sí se está esculpiendo tal cual la analogía del escultor. Si de repente, no sé, un kick tiene demasiado sustain, demasiado boomy en la onda después del transitorio inicial, pues podemos aplicar este tipo de compresión que sería enfatizar el pico y aplastarlo de más de en adelante, de manera que sea más musical y no haya tanto boomy. También tengo otro ejemplo aquí súper sencillo, que es como si fuera el caso contrario. No sé, digamos que un snare tiene demasiado pico y casi no se sienten los armónicos del release y quiero traer como eso acá al frente para que sea audible. Pues hago todo lo contrario, enfatizo en el control del pico, lo libero inmediatamente para no aplastar lo que hay de ahí en adelante y así poder traer como esa cola, por decirlo así, del snare. Aquí ya lo tengo preestablecido, entonces lo mismo, cambia abruptamente la forma de onda y ya no hay pico. Obviamente aquí está muy exagerado. Sin el compresor hay un pico y hay una señal residual después. Con el compresor todo como que se empareja. Cambia muchísimo y ahí estamos una vez más esculpiendo la señal de acuerdo a lo que necesitemos. Ahora, si vemos, este es el compresor nativo de Cubase. Me gusta, me encanta demasiado utilizarlo en mis proyectos. Es demasiado transparente para mí. Tiene por aquí un enfoque, si RMS o pico. Esto quiere decir que si lo enfoco en picos, pues obviamente va a actuar extremadamente rápido para hacer control de microdinámica en caso de que, no sé, queramos controlar los picos de una batería completa, de un grupo de baterías, de percusión, de cualquier sección que tenga muchos transitorios en su señal. Por el otro lado tenemos el enfoque RMS, que sería como más suave, por decirlo así, sería perfecto para voces o guitarras eléctricas, quizá algo que sea más estable en el tiempo, que no tenga tanto pico. Ambos enfoques pues depende de las necesidades que tengamos en nuestro proyecto de audio. Para esta presentación pues lo enfoqué en picos. Ahora, ¿qué compresor uso? Los de mi DAW, pues básicamente los compresores, hay VCA, FET, Opto, hay una gran variedad de compresores pues que se han usado a lo largo de la historia de la música y va a depender de lo que estés buscando. Por ejemplo, si quieres aplastar el primer pico de una señal, este 1176 que tengo aquí en pantalla te podría funcionar. De hecho aquí lo tengo configurado para realizar el mismo ejercicio.
¿Qué pasa? Que estos son emulaciones analógicas y obviamente su respuesta no es completamente lineal, por lo que te va a agregar pues ya coloración y tal, y mucha gente lo busca por eso, porque quiero control de picos o controlar la dinámica de manera agresiva, pero que también me aporte carácter. En el caso de los compresores que utilicé anteriormente, pues son transparentes, simplemente hacen control, no agregan ningún tipo de armónicos ni nada. Pongamos aquí este ejemplo, aquí ya lo tengo configurado, un ratio de 20:1, súper exagerado. El attack rápido, en este caso, entre más a la izquierda esté la perilla, más lento el attack, por lo tanto deja pasar todo el transitorio. Y más a la derecha es muchísimo más rápido, atacando el transitorio. Lo mismo con el release, más a la izquierda es más lento, más a la derecha es más rápido como lo sueltan. Siempre hay que pensar como qué es lo que queremos, qué carácter queremos añadir, y por lo tanto pues escoger uno u otro compresor, cómo son las características de mi señal para escoger si debo controlar los picos o enfatizarlos. Al contrario, este es un ejercicio muy chévere que les podría funcionar para comprender un poquito mejor el funcionamiento de un compresor y aplicarlo según sea la necesidad. Entonces, una vez entendido más o menos lo anterior, tenemos que plantear para nuestro proyecto qué es lo que estamos buscando con la compresión. Y la clave no es lo que hace el compresor, sino como qué es lo que yo quiero que haga el compresor. Por eso insisto a veces en la conciencia de que se debe tener para cuando vamos a aplicar algún cambio en nuestra señal de audio. Por ejemplo, si queremos que el sonido se integre a nuestra mezcla y pase desapercibido, podríamos probar, digamos, machacando los transitorios para que sea como más discreta la señal y suavizarla de esa manera. Si querés que sea prominente, que se escuche todo el tiempo, pues podrías, dependiendo de cómo llegue la señal a tu proyecto, podrías acentuar dichos picos para que sobresalgan y cause entretenimiento, por decirlo así, en el oyente, que esté ahí como presente, percusiones pequeñitas o lo que sea que estés buscando con el sonido de tu elemento. Si todavía no tienes el oído muy entrenado, pues te recomiendo analizadores de espectro como este que tengo aquí en pantalla. Es gratuito, te permite ver la forma de la onda que estás tratando y los cambios que estás generando. Debes entender la forma que está tomando la señal para poder interpretarla o poder visualizarla dentro de nuestro proyecto de mezcla, auditivamente hablando pues. Y siempre switcha de A a B. Por ejemplo, ajusta el nivel de salida para poder tener como la misma cantidad de volumen, por decirlo así, y que nuestro switcheo sea más bien objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, con el compresor en bypass tiene un nivel de volumen, ¿cierto? Percibido. Ahí está. Si lo pongo, debo tener ese mismo nivel. Me tocó compensar aquí cerca de 22 decibeles en este caso, para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces eso es lo que quiero decir como con el switcheo AB para ser objetivos en los cambios que estemos realizando. La compresión no es solo bajar picos, sino pues darle forma al sonido dependiendo de nuestras necesidades en el contexto de la mezcla, es lo que vaya pidiendo la mezcla. Podríamos decir que con el compresor se puede suavizar, se puede empujar, se puede controlar o exagerar características de la señal en cuanto a dinámica. Todo depende del contexto, del género, de la emoción que buscas, de todo ese tipo de detalles. Como siempre, investiga, haz pruebas con diferentes compresores de diferentes compañías, hay gratuitos, prueba con los de tu propio DAW, esculpiendo la señal para entender cómo funcionan. Y pues nada, gracias por ver este video, y si te gustó este enfoque más conceptual y visual, déjamelo saber en los comentarios y sigo realizando como este tipo de ejercicios súper sencillos para entender el comportamiento de dispositivos para tratar las señales de audio. Como bien saben, pues estoy iniciando con el canal y he estado pensando en realizar ejercicios súper sencillos para poder explicar procesos complejos para la gente que está iniciando como en este mundo del audio. De igual manera, si de pronto he errado en algún concepto, pues me lo hacen saber, y de eso se trata esta comunidad, es para aprender. Por último, también puedes compartir este video con alguien que esté empezando a mezclar y se sienta un poco perdido con los compresores. De esta manera, pues nos ayudamos entre todos a entender el audio desde lo fundamental. Y ya sabes, suscríbete si te gustó el contenido, y si quieres ver más de esto, pues nada, nos vemos a la próxima. Chao.